Ahora vamos a comenzar con la ponencia de cánones académicos de la construcción del héroe en el Museo Histórico Sarmiento, estudio de caso. Nos acompaña Virginia Fernanda González, actualmente directora del Museo Histórico Sarmiento, directora de estudio de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, presidente de ASIMPAC, Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. Ella es licenciada en Museología, especializada en restauración de libros y documentos, magíster internacional en Dirección y Gestión de Museos por SNECA Business School, diplomada en Gestión Cultural de la Universidad de San Martín, diplomada en Gestión con orientación en colecciones por el Instituto Latinoamericano, ILAM. Actualmente ha entregado su tesis de maestría en Historia con orientación en Artes y se encuentra esperando su defensa. Actualmente cursando la maestría en Curaduría en UNTRED. En el año 2002, desde el año 2002 y hasta el 2018, se desempeñó como responsable del área de gestión de colecciones del Museo Nacional del Cabildo. Es docente de la Universidad del Museo Social Argentino en la carrera Tasación y Evaluación de Obras de Arte, docente de la Escuela Nacional de Museología, asesora de diversas instituciones nacionales en el tema de diagnóstico de colecciones, conservación, restauración y salvataje de colecciones documentales, organizadora de distintos congresos culturales y de conservación. Virginia, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, Marce, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, voy a compartirla completa, total. ¿Ahí me la podés sumar, Nico? Nico. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Bueno, entonces voy a contar un poco esta ponencia y tiene que ver, por lo menos, cuando estuvo hablando Vinicius, no está la colega que estaba hoy a la mañana preguntando sobre el ejemplo, pero bueno, le voy a dar el ejemplo a la compañera que estuvo esta mañana respecto de esto, ¿no? De esta colonización de la que estábamos hablando esta mañana. La idea, voy a ocultar esto. La idea entonces es contar desde el Museo Histórico Sarmiento como una entidad hegemónica, desde el hombre que historiza, por supuesto, y la imagen que de él se ha creado en este museo. Y para eso me voy a trabajar en principio, con su nieta, Eugenia Sarmiento, quien ella va a trabajar a partir de determinados cánones europeos, la figura de prócer de su abuelo, pero también vamos a hablar desde el trabajo de coleccionista que hizo Augusto Belín Sarmiento, también nieto de Sarmiento, y que contribuyó desde varias perspectivas, ya lo iremos viendo, a esta construcción. Y en ese caso, nada, traigo este retrato igualmente, esto que ven aquí no está en el Museo Histórico Sarmiento, se encuentra, es un cuadro hecho por Eugenia, se encuentra en el Museo del Bicentenario hoy, antes Museo de la Casa Rosada, o Museo de los Presidentes, y este es el boceto que tenemos en el Museo Histórico Sarmiento, que es el de Eugenia. Digamos que es claro que es el boceto de este cuadro, ¿no? Pero la idea es mostrar esto, ¿no? Desde dónde trabaja Eugenia para hacer esta configuración de ese hombre para la posteridad, ¿no? Y en este caso, Laura Malosetti Costa habla justamente de cómo operan esas imágenes en el imaginario colectivo respecto de esta construcción que se hace de estas figuras, ¿no? Que van a ser el relato oficial de estas instituciones. Y en ese caso también Natalia Magluf, una chilena que trabaja sobre digamos, ella lo que relata es que estos cuadros, estos retratos funcionan para la conformación de los Estados-nación a partir de la segunda mitad del siglo XIX como necesarios para establecer estos relatos, podemos decir. Entonces,
en ese caso, y hablando de ellas dos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de canon? ¿No? Primero tendríamos que definir esto. En este sentido tomo las palabras, ¡ay, qué bueno que viniste! Porque vamos a dar el ejemplo del que hablábamos esta mañana. La estábamos esperando a usted. Te nombré, no sé cuál es tu nombre, pero la nombré Alejandra tácitamente. Bueno, Alejandra, justo vamos a hablar de eso. Estudiante de la Escuela de Museología. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y de qué hablamos entonces cuando hablamos de canon? Justamente Ana Brisk refiere a este concepto y lo que dice es que es justamente una búsqueda que tiene que ver con una determinada estandarización que se da, por supuesto, desde determinados niveles sociales y que va a dar, de alguna manera, una regulación, ¿no?, de lo que es esta evaluación cultural. Veo que sacan fotos si les interesa y quieren, después yo se les pueden escribir a Simpac y le comparto el PowerPoint sin problema. O lo podemos pasar a quienes se han inscrito, no hay problema con eso. Bueno, la idea es, de alguna manera esto ha constreñido los análisis y los estudios respecto de estas figuras y, por supuesto, la producción de sentido, ¿no? Ha constreñido todo, por supuesto. Y esto tiene que ver, por supuesto, también con la valoración de género, con la valoración de las clases sociales, y por supuesto en este caso yo estoy pensando, cuando digo esto, estoy pensando en Eugenia, ¿no? Y acá va a haber una escala de estos valores y privilegios que van a ser, digamos, conformados desde estos relatos hegemónicos y de alguna manera que van a regular, digamos, ¿no?, los mecanismos sociales. Y en ese sentido, otra autora, voy a nombrar en la primera parte varias autoras y autores que están trabajando estos conceptos de hegemonía para después meterme de lleno en lo que pasa en el Museo Histórico Sarmiento, pero que nos van a servir para pensar justamente, como decía hoy a la mañana Vinicius, esta relación de colonialidad que tenemos sobre todo con Europa en este caso. Entonces, aquí también quiero nombrar a Griselda Pollock, que lo que hace Griselda Pollock es plantear lo que se conoce como para ella, ¿no?, habla de este paradigma dominante que se establece en la historia del arte a partir de fines o mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, y en este caso, Eugenia, como artista, no fue valorada. Lástima que no están los estudiantes de tercer año, que estamos trabajando justo con esta exposición en la escuela que va a ser parte No, Eugenia Belín Sarmiento. Eugenia Belín Sarmiento fue la nieta de Sarmiento. Ahora les voy a contar un poco sobre su historia, pero ella es conocida como la pintora de Sarmiento. Ella pintó, por ejemplo, este cuadro que ven acá, pero no es el más conocido. Este se encuentra hoy en la Casa Rosada. Ahí está, claro, claro, también para la gente que está online. Este cuadro está en la Casa Rosada y este es el boceto que nosotros tenemos en el Museo Sarmiento. Entonces, Eugenia va a trabajar a partir de estos cánones, como les decía, pero los historiadores del arte que trabajan a principios del siglo XX van a utilizar estas categorías europeas y estas clasificaciones de los períodos y de artistas europeos y lo implantan aquí. Entonces, ¿qué va a suceder acá? No se está considerando las situaciones de género, no se están considerando las diferencias regionales, las yuxtaposiciones, esto porque lamentablemente no encaja en estos relatos que se están conformando, ¿no? Y en el caso de Eugenia, pensemos que ella es contemporánea de otras artistas, como Julia Wernick, como María Obligado Soto, ¿no? Bueno, la más conocida por el escándalo que tiene con Roca es Lola Mora. Pero, ¿por qué conocemos a muchas de las mujeres que conocemos es a partir de estos escándalos, ¿no? Pensemos que las mujeres no podían ingresar a la academia en este momento y que en realidad las mujeres artistas solo podían ser artistas si tenían un respaldo económico, porque, por ejemplo, Eugenia primero va a estudiar con su tía Procesa, que por supuesto los libros de historia del arte no la nombran a Procesa como maestra, y esto tiene que ver con esta filiación paterna, como dice Mirna Schor,
que habla justamente de que todas las mujeres artistas tenían que estar asociadas a esta figura del hombre que de alguna manera le transmitía ese genio artístico, el cual no poseían, ¿no? Y que le era transmitido a través de esta figura. Pero claro, a Eugenia se la nombra como alumna de Giuseppe Agullari, un pintor italiano conocido de Sarmiento, por supuesto, porque Eugenia, de lo que quiero hablar es esto, Eugenia no se escapa del canon. Eugenia trabaja la figura de su abuelo desde estos cánones que ya vamos a ir viendo, de estas imposiciones, y Agullari es parte de esa construcción, ¿no? Si bien su tía Procesa, desde mi punto de vista, fue una mujer mucho más revolucionaria que Eugenia, pintó lo que estaba prohibido para la mujer, ¿no? Hay un cuadro muy bello en la casa natal de un San Francisco arrodillado, rezando de cuerpo entero, algo bastante extraño porque las mujeres en el siglo XIX lo que más pintaban eran frutas, flores, paisajes, no cuerpos. Y Eugenia, Procesa tenía esa osadía, ¿no? Y hizo cosas muy interesantes como la Basiliki. Yo no me voy a meter ahora con Procesa porque justamente quiero hablar del canon, pero Procesa fue una rupturista que lamentablemente después se casó y dejó de producir. Y solo vuelve a producir cuando su marido enferma. Pero bueno, esas son las imposiciones sociales a las que estaba sometida, ¿no? Pero miren esto, hablando de Mirna Shore y hablando de Eugenia como partícipe de este canon. Entonces, dale. Ay, gracias. Este cuadro, que se me fue el... Ah, bueno, no. Ahí estoy. Bueno, no sé, se me fue, no importa. Lo hago de acá. Este cuadro que ven acá es de Giuseppe Agullari, el maestro de Eugenia. Y este que ven acá es un dibujo de Eugenia. Justamente estamos viendo las proporciones griegas, estamos viendo, por supuesto, esto es la copia de alguna estampa seguramente que hace Eugenia, pero digo, miren la similitud en las imágenes y la relación que ella establece con la figura humana a través de cómo trabaja con este maestro, ¿no? Pero lo interesante es que hoy a la mañana hablaba mucho de Walter Mignolo Vinicius, y yo también lo quiero traer, porque justamente Walter Mignolo lo que plantea es que a partir de este colonialismo se genera una conciencia racial de alguna manera en América, donde somos americanos sin dejar de ser europeos, ¿no? Y esto genera, digamos, un colonialismo expandido por alguna manera, como dice él, y por eso mismo yo traje aquí esta cita, que no es de Sarmiento, porque tenemos unas cuantas de Sarmiento, pero es interesante esta porque es de Alberdi, su opositor político, por lo menos no los primeros años de su vida, porque Sarmiento cuando era muy joven y estando en Chile, antes de llegar a Chile, él escribe, su primer escrito fue un poema, y nunca más volvió a escribir poemas, ¿no? Pero ese primer escrito, ¿a quién se lo manda a leer? Alberdi. Y le pregunta qué le parece ese escrito. Y cuando después se pelean en las cartas, ¿no? Estas cartas quillotanas y las cartas de Yungay, en esas peleas Alberdi le dice, ¿usted no se acuerda que usted me pidió a mí autorización y aval de aquel poema? Bueno, digo, después cuando avanza la vida de ellos dos, la pelea se va a hacer cada vez más cruda. Digo, las cartas de Yungay y las cartas quillotanas son una muestra de eso. Pero lo interesante es que están pasando las mismas cosas, ¿no? ¿Y qué dice Alberdi en relación con lo que estábamos diciendo de Walter Mignolo? En América, todo lo que no es europeo es bárbaro. No hay más división que esta. Primero el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros. Fuerte, ¿no? Leerlo desde hoy, pero hay que pensar un poco, ¿no? En qué está pasando y cuál es la configuración del siglo XIX, pero lo interesante de esto es la conciencia de la que estoy hablando y lo que plantea Walter Mignolo respecto de este colonialismo expandido, ¿no? Y frente a eso, también es interesante plantearlo desde el teórico Avi Barbour, que él habla de lo que es un engrama, ¿no? Y hoy lo conocemos como el engrama barburiano, que
lo que significa esto es que nosotros vamos haciendo, así igual que lo plantea John Berger, determinadas imágenes y determinados constructos que nos permiten generar una imagen de la sociedad, una imagen de genio artístico, una imagen de belleza, ¿no? Nosotros tenemos esas estructuraciones sociales que nos han sido dadas y hemos heredado, ¿no? En este caso. Y esto es lo que está pasando, por lo menos con Eugenia. Y por otro, bueno, y ya me voy a meter un poco entonces en este trabajo, ¿no? En qué está pasando con Eugenia. Yo acá les traje dos imágenes, una es dos hechas por Eugenia, por supuesto, y cómo Eugenia, ¿no? Hablando de este canon y demás, cómo Eugenia trabaja la imagen de su abuelo, ¿no? Digamos, a la derecha, y la imagen sería su primo, ¿no? Perdón, su primo nieto, es el hijo de Sarmiento. Bueno, sí, alguna afiliación. Su tío abuelo, no, su tío. Ok. Ay, qué mala que soy. Su tío. Que digamos, Dominguito nace, en realidad es como que no está muy claro. Algunos dicen que era adoptado, otros dicen que realmente era el hijo de Sarmiento. Sarmiento tiene una relación con Pastoriza, y en esa relación, por supuesto, ella estaba casada, ¿no? Después su marido muere y Sarmiento decide reconocer a aquel hijo, pero bueno, no sabemos si realmente había tenido una relación previa y ese hijo que él reconoce era su hijo legítimo. Eso no lo sabemos. Por supuesto que históricamente hay dos bandos, ¿no? Quienes dicen que Sarmiento lo reconoce, pero que no era hijo suyo, y quienes dicen que lo reconoce porque era su hijo. El tema es que Dominguito muere muy joven, durante la Guerra del Paraguay, en la batalla de Curupaytí, y Sarmiento no estaba aquí, estaba en Estados Unidos y queda muy dolido. Y bueno, él escribe un libro sobre su hijo, bueno, dos en realidad. Uno que pierde los manuscritos, y otro que en realidad es un libro muy sentido, porque es un libro de un padre que ha perdido a su hijo. Y el segundo libro es un libro donde él se está planificando, ¿no? Para la posteridad. Siempre Sarmiento se estuvo planificando para la posteridad. Y en eso es muy importante, porque él va a transmitir este deseo y este ímpetu y esta concepción del prócer y del hombre magnánimo a sus nietos, quienes van a construir su imagen por un lado y su museo por otro, ¿no? Y ella es Eugenia. Eugenia nace en el año 1960 en Chile. Ella es hija de Faustina Sarmiento y de Jules Bellin. Jules era un imprentero francés que Sarmiento lleva a Chile, porque bueno, Sarmiento tenía esa obsesión de que las impresiones debían ser bellas, no solamente bien escritas, sino también bien ejecutadas tipográficamente, y se enojaba muchísimo con todo lo que estaba pasando en la prensa chilena. De hecho, cuando publica su primer libro, El Facundo, que por supuesto surge como folletín primero, pero bueno, luego él decide editarlo como un libro, se enoja muchísimo de todas las erratas que tiene ese libro, y por supuesto se enoja también con los imprenteros de Chile. Pero no me quiero ir por las ramas. Lo interesante es que finalmente Jules se casa con la hija de Sarmiento, y van a tener 6 hijos. Pero en 1865 Jules muere y la hija de Sarmiento vuelve a vivir con su abuela, quien la había criado. Entonces vuelve a San Juan. Y cuando vuelve a San Juan, Eugenia, que tenía nada más que 5 años, empieza a estudiar arte con su tía Procesa. Esta artista que yo les digo que era bastante revolucionaria para la época, bueno, empieza a trabajar con ella. Procesa había estudiado, había tenido colegas como Franklin Rawson, colega y amigo, con el que había estudiado en Chile, y habían sido estudiantes y discípulos de nada más y nada menos que Maupassant. Este orientalista, bueno, Sarmiento lo adoraba porque Sarmiento tenía esa concepción de que era morisco, ¿no? Y que venía, por supuesto, con esa sangre albarracín, ¿no es cierto? Entonces él tenía un interés particular por todo lo que tuviera que ver con lo oriental.
Entonces, digo, Montboisin le dio muchas herramientas a Procesa que le permitieron estas osadías que tuvo, ¿no?, en sus cuadros. Y ella se las transmitió a Eugenia. Eugenia estudió muchos años con ella, pero recién a los 20 años viaja a Buenos Aires. Cuando va a Buenos Aires, va a vivir a la casa de su abuelo, ¿no?, lo que era la calle Cuyo, hoy Sarmiento 1251, que es la casa de San Juan hoy, ¿no? Y ahí tenía su taller Eugenia, y ahí tomaba clases con Agullari. Pero acá podemos ver, si bien ella se especializó en el retrato, acá podemos ver cuadros de flores, hay muchas frutas y mucho, bueno, acá tenemos otra flor aquí, pero bueno, plagado de retratos. Ella se especializó justamente en el retrato, y en el Museo Sarmiento tenemos muchos de estos ejemplos, muchos estudios de manos, de pies, de torsos, de caras, que le sirvieron a ella para ir transitando la figura humana y hacerse una artista consumada. Es una artista que pintó toda su vida, a diferencia de su tía, que cuando se casa deja de pintar. Ella pinta toda su vida, no se casa. Es muy importante eso, ¿vieron, no? Ya te casás y se te acaba la vida. No, es verdad, ahora no. Sí. Está bien, el defensor está masculino, bien. Está muy bien. Y ella viaja a Europa y vive en Holanda, en Italia, en España, se va a Estados Unidos y tiene contacto con artistas europeos, o sea, sigue tomando el canon, absorbiendo ese canon y no se escapa del canon, no tiene una actitud irreverente frente a esto, lo acepta. Y lo interesante, yo hablaba de Mirna Shore al principio y decía que, por ejemplo, historiadores del arte como Pagano, a ella la nombran simplemente como o discípula de Sarmiento, un hombre que se jactaba de dibujar muy bien, pero sin embargo no conocemos ninguna obra de él más que el libro del Merrimack, que son pictogramas casi, y por supuesto su asociación con Giuseppe Agullari. Pero digo, lo interesante es que en 1911, muy poco tiempo, 10 años, 11 años de empezado el siglo XIX-XX, ya Lugones la está nombrando por ella misma, ¿no? Y que no pasa lo mismo con otros historiadores. Y lo leo porque es interesante, porque de acá podemos sacar un montón de cosas. Afortunadamente en pintura hay una obra de mérito, el retrato ejecutado por la señorita Eugenia Belín Sarmiento, nieta del prócer, y recientemente adquirido por la Presidencia de la República. Ahora les voy a contar un poco esa historia igual, ¿no? La mencionada artista había pintado otros, por ciento, interesantes, pero demasiado superficiales todavía. En este último ha dado al fin con la vida de la mirada y de la piel, que es el abismo de luz limítrofe entre la fotografía y el arte. Es el mejor retrato de Sarmiento que conozco. Él está hablando de este retrato, que es el más conocido, que está en todos los libros de historia, de escolares y demás. Y lo interesante es que está hablando de una mujer que practica la figura humana, que transita esa práctica y que es una artista consumada, entonces, ¿no? Y que no depende de otra figura masculina para conformarla como artista. Y ahora hablemos un poco entonces de qué pasa con esta consolidación del discurso hegemónico, ¿no? Eugenia, por un lado, aquí, y Augusto por el otro. Desde su lado, ella con el arte y él desde el coleccionismo van a conformar este discurso hegemónico que acompaña las políticas o que las políticas van a sumarse o absorber esta colección para poder configurar entonces lo que es la identidad nacional, ¿no? Pensemos que Augusto dona o intenta donar la colección al Estado el 26 de diciembre de 1910 y ya se había creado el primer monumento histórico nacional. El primer monumento histórico nacional, casualmente, es la Casa Natal de Sarmiento. O sea, el primer monumento que el Estado Nacional decide declarar
y acá no me deja mentir No. la integrante de la Comisión de Monumentos, es la casa natal. Luego de eso, Augusto decide crear entonces el Museo Sarmiento, con la colección que él albergaba. Y eso es importante, y ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esta ley, la 8109, que crea esta donación y que ayuda a que esta donación pase al Estado, en realidad no puede concretarse porque el destino de esa colección era lo que hoy es la Casa de San Juan, ¿no? En la calle Sarmiento, como dije recién. Lamentablemente, quienes ocupaban el inmueble en ese momento decidieron a último momento cambiar el monto que se había arreglado por ley y el Estado se tira para atrás y no compra, no termina adquiriendo ese inmueble. Así que no se efectiviza la donación de esa colección. Ay, me fui por las ramas, esperen. Qué suerte que tengo un PowerPoint. Hago una salvedad, como dijo recién la directora del Museo Sarmiento. La Comisión Nacional de Monumentos se crea en 1940, pero el Estado Nacional ya hacía declaratorias de inmuebles. Perdón, mala mía. No, pero está correcto. La comisión desde 1940, por decreto, empieza a nombrar monumentos históricos. Pero anteriormente el Estado Nacional, por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires es monumento histórico por la Nación en 1933. Exactamente. No, la casa natal no. En 1910. Sí. Por eso digo, es el primer monumento histórico nacional. Bueno, y digo, esto que veíamos acá, ¿no? Augusto y Eugenia van a consolidar este discurso, pero no porque se les ocurre a ellos, sino, les traigo solamente una cita, hay muchísimas declaraciones de Sarmiento donde plantea justamente esto, pero miren lo interesante hacia dónde está mirando Sarmiento, ¿no? Y él dice, las bellas artes son la más viva expresión de nuestro ser, y nos duele no ser lo suficientemente ricos para no añadir a cada templo una cúpula, a cada plaza un obelisco, a cada día Fausto una función cívica, con suspensión del trabajo. Esta es la índole de nuestra raza, que se revela más o menos en cada sección de Sudamérica. Levántense en Chile estatuas a los hombres que una generación entera fingió olvidar. Créanse escuelas de pintura, arquitectura y dibujo para dar expresión a ese sentimiento. Es preciso amoldar el sentimiento a las formas que tiene la sanción, ojo acá, del gusto comprobado por los siglos. El advenimiento de un artista célebre es motivo de legítima satisfacción, por cuanto es el brillo de las artes el más aparente signo que desde lejos se divisa de la cultura de los pueblos. Bueno, acá, si lo destrozamos a Sarmiento en esta... hay de todo acá para analizar, ¿no? Por supuesto que sí, pero eso justamente es lo que le transmite a su nieto y a su nieta. Sí, por supuesto que estamos en un contexto y por supuesto que hoy estamos hablando de colonialidad y demás, pero yo sigo en un museo conformado dentro de este parámetro. Entonces es complicado trabajar en estos museos con la concepción que tenemos hoy. Es difícil, ¿no? Escapar al escollo este. Pero esto no es solo, estas no son las únicas declaraciones. En el libro Viajes, Sarmiento declara, tenemos hoy a Manzoni, pintor de nota, que ha dejado en Chile, como en Italia, y antes de ahora en Buenos Aires, esos pedazos de lienzo como los de Rafael. Muestran las huellas imperecederas que estampó el genio en sus viajes por las ciudades italianas. Sarmiento no solo miraba a Europa, Italia era su norte, y no por nada está hablando de esta comparación con Rafael, y no por casualidad su nieta estudia con un pintor italiano. Así que para él era muy importante, y además acá se luce, ¿no? Y se trasluce esta idea de lo histórico, ¿no? De cómo van a ser parte de la historia. Él está conformando esta idea de patrimonio
Claro, sí, por supuesto, pero igual también es un desprecio a quienes pintaban acá, porque aquí sí que había pintores. Por supuesto que también extranjeros, pero muchos nacieron. Sí. Estoy presentando un tema, pero eso está más que, por supuesto. Igual esto que voy a decir ahora, yo lo que estoy diciendo es, Eugenia y Augusto van a mamar todo eso. Y Augusto, que estamos hablando ya del siglo XX, sigue pensando en esto, y el Museo Histórico Sarmiento, que se termina fundando en 1938, sigue con la misma línea. Ya no estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Entonces, Augusto lo que hace es... Ah, perdón, claro, sí. Lo que estaba diciendo recién una colega es que todas estas concepciones que yo estoy explicando se dieron en un contexto distinto al actual, ¿no? Que estamos hablando del siglo XIX y que hay que entenderlo en su contexto. ¿Lo dije bien? Buenísimo. Bueno, y la idea justamente es cómo Augusto, bueno, Eugenia ya vimos cómo trabaja la figura de su abuelo, ¿y qué pasa con Augusto? ¿No? Augusto entonces decide donar, como dije recién, las colecciones al Estado en 1910, pero se efectiviza un poco después, recién en 1913 se logran llevar las colecciones al Museo Histórico Nacional, porque recuerden que les dije que la casa de la calle Cuyo lamentablemente no se pudo adquirir. Y Sarmiento genera para esto un inventario que no casualmente lo llama las reliquias de Sarmiento, que es un inventario intervenido por él con comentarios donde va a dar apreciaciones de esos objetos desde su cercanía a esos objetos y en algunos casos va a crear una suerte de situación ficticia, ¿no? Para ayudar a este prócer a que tenga su lugar como prócer. Y en este caso creo que las apreciaciones de Carol Duncan respecto de la ritualidad de estos espacios es fundamental, ¿no? Porque él está buscando eso, está buscando esta ritualidad, no por casualidad se lo llama relicario de Sarmiento. Bueno, simplemente para que vean el listado, no se los voy a leer, pero habla del retrato que él pinta de Eugenia, que Eugenia pinta de su abuelo, y él ahí habla de este concepto de héroe, ¿no? Y por supuesto, como les mostré recién, este es el cuadro de su abuelo. Pero claro, esta conformación que está sucediendo, ¿no? Esto que pasaba en el siglo XIX, estas concepciones que yo les mostraba, de alguna manera necesitan ser escritas, ser relatadas. Entonces, se empieza a escribir la historia y los primeros historiadores que podemos nombrar son Mitre por un lado y con una metodología y Vicente Fidel López con otra. Vicente Fidel López hacía una historia del patriciado y él lo decía claramente, que bueno, se enfrentaba por supuesto a la historia que pretendía establecer Mitre con las limitaciones que hoy podemos considerar, pero que, según Alperín Dongui, le permitía dar a pesar de la poca distancia temporal que él tenía, era mucho más consciente que la de Vicente Fidel López con la que se enfrenta. Y en este caso, esto nos llama la atención porque evidentemente se necesitaba de alguna manera hacer a los argentinos, esto es algo que plantea el historiador Romero, y ¿por qué están necesitando hacer a los argentinos? Porque estas grandes masas inmigratorias que se dan a partir del siglo XIX empiezan a mezclar, ¿no? Todas las situaciones, ¿no? Nuevas religiones, diferentes religiones, diferentes ideas políticas, diferentes historias que necesitan conjugarse o necesita establecerse una línea y el Estado decide entonces a partir de eso establecer las bases educacionales. Y para eso la punta de lanza iban a ser las clases de historia, por supuesto. Y en este caso, digamos, el representante más fuerte de todo esto va a ser Ricardo Rojas también, ¿no? Pensemos en Ricardo Rojas, en Lugones, con la historia de Sarmiento, ¿no? Se empieza a escribir sobre estos hombres. Por supuesto, las demostraciones cívicas, vos bien con la hora, ¿no? Sí. 10 minutos. Bien, 10 minutos.
La construcción de estos panteón de próceres, toda la estatuaria de estos hombres, ¿no? Incluso Sarmiento, ¿no? Inauguró la estatua de Belgrano, que para Sarmiento admiraba a Belgrano, sin embargo, en el discurso dijo cosas un poco fuertes, pero bueno, así era Sarmiento. El ceremonial patriótico, por supuesto, y finalmente el establecimiento de estos museos nacionales, el Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo Mitre, el Museo Rojas, el Museo Roca, ¿no? Todos estos museos que se van conformando uno tras otro a lo largo de la primera mitad del siglo XX y que van en esta idea, ¿no? ¿Y qué dice Lugones, ¿no? En 1911. Mi propósito es hacer el estudio del personaje, apreciando en su magnífica multiplicidad semejante caso único del hombre de genio en nuestro país. Porque se trata, ante todo, de glorificar a Sarmiento. Este es el objetivo del encargo que me ha dado el señor presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor don José Ramos Mejía, a cuya distinción quiero responder. Ya, sí, listo. No, Nico me está haciendo... Sí, perdón. Esto es lo que se intenta hacer con el Museo Histórico Sarmiento, glorificar a Sarmiento, de ahí partimos. Y por eso, Augusto, cuando conforma la colección, habla, por ejemplo, de este sillón articulado como el sillón mortuorio. A pesar de que Sarmiento muere en una cama, como cualquier persona, ahí no se ve muy bien su cara, por eso los fotógrafos deciden sentarlo en este sillón para que pueda verse que Sarmiento era Sarmiento y no una mancha blanca, pero Augusto igualmente dice que muere en él. Entonces, estas situaciones ficticias que él crea, las crea porque el hombre murió en su ley, murió escribiendo. Esa fue la configuración, ¿no? Bueno, como dije recién, en el 1913 Joaquín B. González entonces decide logra llevar las colecciones al Museo Histórico Nacional, pero va a estar ahí hasta, si bien de Lepiane en la década del 20 logra abrir una sala con estas colecciones, recién en el año 1938, Ricardo Levene crea el Museo Histórico Sarmiento y luego el edificio ese que hoy aloja, que en realidad fue la Municipalidad de Belgrano, y la conexión que tiene con Sarmiento es que Sarmiento transitó esos pasillos en la década del 80 cuando se declara la federalización de Buenos Aires. Lo interesante de esto es que, bueno, se declara Monumento Histórico Nacional por este evento que les acabo de decir, pero que aloja la colección de Sarmiento. Su primer director, Ismael Busich Escobar, que va a seguir con esta idea. Ismael, Liceda y muchos de sus directores, Sanabria y demás, van a seguir con esta idea. Y estamos cercanos al siglo XXI, y por eso te lo digo, ¿no? Seguimos igual, seguimos en la misma conformación. Ya no estamos en el siglo XIX, estamos pisando el siglo XXI, y los directores seguían con esa concepción de Augusto. Estas son las salas que crea Ismael Busich Escobar, y los escritos de los directores sucesores de Busich van a seguir hablando de Sarmiento como el gran sanjuanino, el gran prócer. Por supuesto que estamos hablando de una figura intachable. Volvemos a la declaración de Lugones en el año 1911. Y en realidad lo que quiero hacer con esto es abrir el debate, ¿no? Después a la tarde cuando trabajemos, ¿no?, con qué pasa con la museología hoy. Estos museos inevitablemente lo que hicieron fue contribuir a la consolidación del discurso hegemónico, y las colecciones de ellos lo avalan. Es muy difícil hoy tratar de trabajar con discursos alternos con la colección que tenemos. Para poder jugar con eso tenemos que traer colecciones que no son parte del museo hoy y que por lo menos lo estamos intentando. No sé si está surtiendo el efecto que queremos que surta, pero es lo que estamos intentando hacer. Y por supuesto, en toda esta conformación, las 113 obras de Eugenia, que son parte hoy del Museo Histórico Sarmiento, fueron el vehículo de esa consolidación de la imagen del prócer. Y por supuesto, en todo esto, los museos son espacios de poder, son espacios hegemónicos y son la representación del Estado. Y eso lo seguimos viendo todavía. Para lo que sirvieron todos estos museos, por lo menos estos museos que hoy nos estamos tratando de sacar el corset, es que afianzaron estas figuras fundamentales y que hoy estamos tratando de bajarlas del bronce, de que dialoguen con
con otras realidades sociales, ¿no? Sarmiento fue una figura que discutió muchísimo con el indígena, con el afrodescendiente, y eso en los relatos del museo hasta hace muy poco no estaba presente. Bueno, eso es lo que queremos mostrar y esta tarde lo discutimos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Voy a leer algunas que están en el chat de Daniela. ¿Cuál es la misión del museo? ¿Y consideran el revisionismo histórico en dicha misión? Bueno, sí, la misión del museo justamente no habla solamente, por lo menos la misión actual, lo bueno de ser la directora es que uno lo puede cambiar, que la próxima directora lo cambiará, pero la idea de la conformación de la misión actual es hablar de las situaciones políticas, sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, no solamente hablar de la figura de Sarmiento, si bien para nosotros y en nuestros relatos es protagonista, la idea es mostrar una realidad social, política y cultural. Y por otro lado, la otra pregunta era, sí, por supuesto, incluimos el revisionismo. De hecho, si no fueron, actualmente tenemos una exposición de arte contemporáneo que se llama Ya Inmortal, Ya Fantasma, miradas contemporáneas sobre el Facundo, y hay artistas muy contestatarios con la figura de Sarmiento y sin embargo están ahí, ¿no? Dialogando con él. Tenemos otra pregunta de Fernando. ¿Algún libro de la historia de los museos en general y que hable de las asociaciones internacionales de museos? ¿Alguien nos puede orientar? Sí, bueno, hay mucha bibliografía, hay poca bibliografía nacional. No escribimos mucho, la verdad, los museólogos, y museólogas tenemos que empezar a escribir más, ¿no? Porque siempre implantamos teoría. Yo hablé de Carol Duncan, El ritual de los museos, esa es una bibliografía muy interesante. Hernández ha sido para nosotras una lectura obligatoria durante muchos años, por ahí Carol Duncan es un poco más cercana, Walter Mignolo, ¿no? de quien estábamos hablando hoy. Nelis de Carolis ha sido una museóloga que ha escrito muchísimo, como Olga Nazor, estamos hablando de, en este caso, dos museólogas argentinas. Latinoamericana hay mucha, México tiene mucha bibliografía, y por supuesto toda esta bibliografía la pueden encontrar en las páginas del ICOM y el ICOFOM. El ICOFOM es el órgano, digamos, de teoría de la museología, donde ustedes pueden encontrar ahí mucho de estos debates que se están dando actualmente. Y en los congresos, que esta mañana les invitaba a Vinicius, en esos congresos se dan estas discusiones respecto de qué pasa con la colonialidad, qué pasa con los discursos alternos y hegemónicos, la figura de la mujer en todos estos relatos, ¿no? Porque ahora la mujer está muy presente en los relatos de los museos, pero anteriormente no. Entonces, bueno, todas estas cosas las pueden encontrar ahí, perdón. Tenemos una pregunta aquí en la sala. ¿Cómo sería puesta en práctica de bajarlo de bronce, tener diálogos con otras problemáticas, conviviendo con paralelas? ¿Cómo sería el museo del siglo XXI con estos próceres, con este discurso que es un discurso pasado? Sí. Bueno, voy a contar un poco, a ver si resumo, o querés resumir la voz. Resumo la pregunta de la colega. Ella lo que pregunta es, en la práctica, cómo se... baja del bronce. Exacto, se bajarían del bronce estas figuras y cómo se está... ¿Y por qué bajarlos del bronce? Bueno, mira, te doy ejemplos concretos. El Museo Sarmiento, hablo del museo donde yo trabajo porque es lo más cercano que tengo. El Museo Sarmiento hizo en el año... Creo que la colega Margaretic no me deja mentir, en febrero de 2019, una exposición sobre el carnaval. ¿19? 19. Bueno, lo interesante del carnaval no es que mostramos a Sarmiento con esa vida festiva que le encantaba el carnaval y disfrutaba mucho del carnaval, sino que mostramos la discusión fuerte que tiene con la comunidad afrodescendiente, porque él le gustaba mucho una compañía que se llamaban los Christy Mistrels, una compañía de blancos que se pintaban la cara de negro y emulaban a la comunidad afro con actitudes simiescas. Él los trae en el medio de la fiebre amarilla, estamos hablando de 1871, fiebre amarilla, bueno, era un caos, ¿no? El territorio, sin embargo, Sarmiento se trae a los Christy Mistrels los presentan, la comunidad afro se enoja muchísimo con Sarmiento y empiezan a discutir
entre periódicos, él desde el Nacional y la comunidad afro desde sus periódicos de la comunidad, discuten fuerte, como solía discutir Sarmiento, y él los acusa a los afrodescendientes de ser operadores políticos de Alsina. Bueno, se arma una trifulca, todo eso intentamos contarlo en esta exposición. Y Teresa, que fue la curadora en ese momento, lo que buscaba era que uno pudiera ponerse distintas caras, distintas máscaras de este carnaval y que pudiera ser representada desde otro lado. Esa fue una exposición. Otra exposición que inauguramos el 12 de octubre de este año, la vamos a inaugurar ahora, así que les invito a que puedan venir, se llama Sin Pedestal, el racismo científico en el siglo XIX, y habla sobre la escultura de Víctor de Paul y cómo Víctor de Paul configuró determinadas imágenes, la de Sarmiento, bueno, determinados representantes indígenas y de la comunidad afro, a partir de estas concepciones de la figura, de la fisonomía, ¿no? Tiene determinadas características físicas, entonces es de determinada raza. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Y eso es algo que no se trataba en el museo. La movimos. Sí, decime. Sí. Bueno, pero ese es otro problema. Estos museos no son museos, estos pueblos no se encuentran en los museos históricos, se encuentran en museos etnográficos. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Del Museo Sarmiento. Es la intención, el tema que las colecciones limitan un poco, pero bueno, hay que salir de eso, ¿no? Y de hecho ahora el Museo del Hombre, que depende de INAPL, está tratando de cambiar su nombre. ¿Por qué el Museo del Hombre? ¿No? Están en ese cambio también. Entonces estamos pensando las maneras en que se establecen los discursos dentro de los museos. Perdón. Seguimos con las preguntas y preguntas en el chat. Tengo una más para leer. Pregunta Daniela: ¿y la Casa de Tucumán, donada y que pertenece al Estado Nacional desde 1874, no es el primer monumento? Contesto como Comisión Nacional de Monumentos. La Casa Histórica de Tucumán es declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Hay otra pregunta para Virginia, de Marcela. ¿Qué opinión te merece el libro Canon Occidental de Georgina Glusman? Bueno, Georgina es una de las... es accidental, ¿sí? Igual. Ay, perdón. ¿Cómo? Porque la moví. Ahora vuelve. Ahí volvió. La tecnología es... Canon Occidental. No sé si fueron a ver esa exposición. La verdad que es muy interesante el trabajo que ha hecho Georgina. Ahora vuelve. Deja de moverte, Marcela. Yo que me muevo, me quedo quieta. Es una exposición muy buena. Georgina ha trabajado muchísimo en el reconocimiento de estas artistas mujeres, entre las cuales se encuentra Eugenia Belín Sarmiento y Julia Wernick y muchas otras. La verdad que la exposición ha sido muy buena, pero falta que sea parte de la colección estable, ¿no? Que las mujeres están en esta exposición que armó Georgina y que es buenísimo todo lo que juntó. De hecho, han encontrado a partir de este trabajo de Georgina ese cuadro de Eugenia tirado en la basura, en un volquete. Bueno, es una tarea bastante interesante la que está llevando adelante Georgina, porque está curando varias exposiciones de varias artistas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es muy bueno lo que está pasando en el Bellas Artes, pero tendrían que tener una sala de artistas mujeres. ¿Sí? Vamos a leer una pregunta más. Y Sarmiento, ¿qué actitud tiene frente a la fiebre amarilla como presidente? ¿Quedó plasmada en la muestra? Retomando lo que venías contando. Sí, no, estaba en los textos, no era el eje central de la exposición, el eje central de la exposición era la relación con los afros, no la fiebre amarilla específicamente. Igual Sarmiento es muy criticado porque Sarmiento decide irse a Mercedes en el medio de la fiebre amarilla, entonces la prensa lo destroza, tenía sus situaciones, podemos estar a favor y en contra, pero bueno, públicamente fue vilipendiado bastante. Pero en realidad en esa muestra no se estaba hablando de lo que sucedía con la fiebre amarilla. En realidad estamos
poniendo en juego la relación de Sarmiento con la comunidad afro, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas. Allí tenemos una pregunta. Espérame, porque le no paso nos escuchan a la gente que está online. Bueno, lo que dice Leontina Chelecu, que acaba de hacer una intervención, es que el tema de estos conceptos que hemos trabajado, hegemonía y periferia, y el canon, no anulaba a artistas locales que estaban sí creando. No quiero transmitir mal tu idea, Leo. Exacto. Sí, sí, Guamampoma. Pensemos en Guamampoma. Bueno, ahí digo, lo que está diciendo Leontina es que, perdón que escuchen 2 veces lo mismo, lo que está diciendo Leontina es que justamente la realidad del territorio no hizo que este canon impuesto, ¿no? Esta manera de pintar impuesta limitara esa creatividad, y por eso también yo hablaba en algún momento de que los artistas, de los historiadores del arte, no consideran todo esto y encasillan a los artistas en determinadas categorías, ¿no? Pero digo, los artistas fueron artistas que fueron incorporando sus cosmovisiones, su manera de ver el mundo en estas obras de arte que, si bien estaban atravesadas por el canon, no dejaban de tener particularidades. ¿Sí? Bueno, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias, Virginia González. Aprovecho para agradecerle a Virginia la oportunidad que le da la Escuela Nacional de Museología, que en el mes de noviembre va a llevar adelante en el Museo Sarmiento la exposición de fin de año de los estudiantes de tercer año, y que se va a hablar de la figura de Eugenia Belín. Así que le queremos agradecer. Gracias.